Las clases dominantes eran las que tenían el privilegio de recibir la educación secundaria, dado que la enseñanza media se pensaba como el principal formador de dirigentes. Mientras la primaria educaba a los representados, la secundaria y la superior formaban a los representantes. Bernardino Rivadavia, el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fundó en el año 1823 el Colegio de Ciencias Morales. Estaba ubicado en Buenos Aires, en el solar que se conoce como la Manzana de las Luces. En ese claustro se educaba a las élites políticas y burocráticas que años más tarde dirigirían el país. En 1863, el Poder Ejecutivo Nacional fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires y los años siguientes los colegios nacionales en Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, La Plata y Rosario. Como la educación primaria crecía, comenzó a aumentar la cantidad de escuelas normales que formaban maestros. La diversificación de la economía hizo necesarias nuevas especializaciones, y entonces se crearon los colegios comerciales e industriales. Hacia finales del siglo XIX, la matriz de la educación media ya se había instalado en todo el país. El Estado Nacional había sembrado el territorio de bachilleratos y, en menor medida, de comerciales y técnicos agropecuarios. A partir de 1868, la gestión presidencial de Domingo Faustino Sarmiento puso énfasis en el desarrollo educativo del país. Para cumplir este objetivo, se requerían leyes que garantizaran el funcionamiento de las escuelas. Es por ello que en 1871 Sarmiento promulgó la ley número 463 de subvenciones, que permitía al Estado Nacional girar fondos a las escuelas provinciales con urgencias económicas. Durante el gobierno de Julio Argentino Roca se dio un fuerte impulso a la educación. En 1884 se sancionó la Ley 1420, que tenía vigencia solo en los territorios dependientes directamente del Estado Nacional, como lo eran la capital, el Chaco y la Patagonia. Esta nueva legislación establecía la enseñanza primaria, obligatoria, gratuita y gradual, para todos los habitantes de dichos territorios. El siglo XX trajo consigo modificaciones sustanciales en la composición social y demográfica de la Argentina. Hacia 1870, Argentina tenía apenas 2 millones de habitantes. Entre 1880 y 1930 llegaron al país 3 millones de inmigrantes provenientes en su gran mayoría de Europa y Medio Oriente. Hacia la década de los 20, la mitad de la población de Buenos Aires estaba conformada por extranjeros, cuyos hijos se fueron incorporando a la educación pública. El cambio demográfico trajo aparejados varios cambios en la educación. El crecimiento de la población incrementó año tras año la cantidad de estudiantes secundarios inscriptos. Esta tendencia se sostuvo por décadas. La escuela media se abría a nuevos sectores de la sociedad. Así fue como los títulos de bachiller, técnico o perito mercantil se convertían en impulsores del fenómeno de movilidad social ascendente. Esta institución formaba parte de las miles de escuelas que creó el Estado luego de 1905, cuando se promulgó la Ley Laínez. El senador bonaerense Manuel Laínez impulsó un proyecto de ley que autorizaba al Estado Nacional, a través del Consejo Nacional de Educación, a abrir escuelas en las provincias más necesitadas. Desde el Congreso Nacional se brindaban las herramientas legales para universalizar el derecho a la educación. La consolidación del Estado Nacional como el principal agente educador generó fuertes desequilibrios regionales. Se fundaron escuelas nacionales donde ya existían instituciones provinciales, lo que generó la existencia simultánea de un doble sistema escolar en cada provincia. Las provincias más ricas, como Buenos Aires, tenían una menor cantidad de escuelas Laínez, llamadas muchas veces escuelas fiscales, por estar sostenidas por el Fisco Nacional.
Las provincias con menos recursos dependían de la nación para educar a sus ciudadanos. La ley fue derogada en 1970 por la dictadura de Onganía y en 1978, bajo el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, las escuelas fueron transferidas definitivamente a las provincias donde se encontraban. Lo que retrocedió la educación argentina durante la dictadura es algo que todavía estamos tratando de... Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. En 1983 volvió la democracia. Después de vivir el periodo más trágico del país, Raúl Alfonsín encabezaba un gobierno elegido por el voto popular. Con la vuelta de la institucionalidad, la escuela media fue recuperando su tarea de desarrollo, crecimiento social y su rol de forjador de valores democráticos. Se incrementó también la cantidad de alumnos inscriptos en las escuelas secundarias. Se eliminó el examen de ingreso en los colegios dependientes directamente del Estado Nacional, lo que permitió ampliar a mayor cantidad de sectores el acceso a... En 1992 se dictó la Ley 24.049 de transferencia de servicios educativos. Esta ley pasó todas las escuelas de enseñanza media y superior del Estado Nacional a la provincia en que se encontraban. En los años siguientes, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior moldearon un nuevo régimen, por el cual la educación dejó de ser un derecho que el Estado debía garantizar para ser entendido como un servicio de consumo. La Ley Federal de Educación 24.195 ordenó el sistema educativo de la siguiente manera. Se amplió la obligatoriedad a 10 años y se dividió el sistema en 5 niveles. El nivel inicial, de los 3 a los 5 años. La educación general básica, conocida como EGB, que era un ciclo de 9 años. El polimodal, posterior al cumplimiento del EGB, con una duración de 3 años como mínimo. La educación superior, para la formación profesional y académica de grado. Y por último, la educación cuaternaria para la capacitación especializada de profesionales. El modelo neoliberal desmembró la estructura de la educación nacional. El histórico sistema unificado dio paso a un régimen de 24 administraciones sin criterio común, lo que significó un aumento de la desigualdad educativa. El Estado Nacional ya no se hizo responsable de los resultados educativos y se puso el peso del rendimiento escolar sobre las propias escuelas, los docentes y los alumnos. En ese contexto, y ante el derrumbe social y económico del año 2001, se requerían cambios. Se necesitaba pensar políticas que reconocieran la educación como un derecho y como una responsabilidad social. Yo, Néstor Carlos Kirchner. A partir del año 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se discutió la necesidad de un nuevo marco legal para que el Estado volviera a ocupar su lugar generador en el sistema educativo. La Ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, reemplaza a la normativa de 1993. La iniciativa plantea la educación como un bien público y la considera una política de Estado. Se establece así un nuevo conjunto de normas dictadas por el Congreso de la Nación. Entre ellas se destacan la Ley de Financiamiento Educativo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La enseñanza media fue evolucionando a lo largo de la historia argentina. Se creó
con el objetivo de educar a las élites dominantes, puras, católicas y blancas. Pero el proceso histórico y las luchas sociales la transformaron. A través de la secundaria, el Estado se constituyó en el garante del derecho a la educación. La enseñanza media vio cuestionada su pretensión elitista y abrió sus puertas a todos los sectores de la sociedad. Dejó de ser un club de privilegiados para convertirse en un motor de crecimiento y justicia social. Casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. Estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto, por lo tanto requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. La educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto y de esta forma. Porque hay que repetírselo a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social.
La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, las empresas que dominan los sistemas de producción económico. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empezar a ver cada cosa, a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo.